Muy buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Judy Andrea Alzate Trejos y soy del grado 11B. Pues teniendo en cuenta la introducción que realizó mi compañera anteriormente, me corresponde exponer la historia y la definición de los tipos de análisis, y para finalizar mencionaré las características generales que se deben tener en cuenta para la elaboración de un análisis textual. Iniciaremos con la definición. Se puede interpretar que un análisis es el desglose de un tema en particular, en donde cada parte de ese todo será inspeccionado y estudiado de manera objetiva y minuciosa para su comprensión. Este proceso permite realizar definiciones, características y rasgos importantes del tema a estudiar, pero además de la contemplación del contenido, se generan conclusiones de dicho estudio. También se define como un proceso de dividir un tema complejo en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. Continuaremos con la historia. Para ello definiré la palabra análisis etimológicamente, en donde la palabra análisis es de origen griego y significa separar. Se forma del prefijo griego ana, que significa arriba o enteramente, del verbo line, que significa disolución o ruptura, y del sufijo sis, que significa acción. Por lo tanto, análisis será la acción de desentrañar por completo el sentido de un elemento en sus mínimos componentes. La técnica del análisis se ha aplicado en el estudio de las matemáticas y la lógica desde antes de Aristóteles, aunque como concepto formal es un desarrollo relativamente reciente. Como concepto formal, el método se ha atribuido a Alhazen, René Descartes, Galileo Galilei e Isaac Newton, pues fue utilizado como un método práctico de descubrimiento y demostración que permite explicar los fenómenos a partir de su observación. Durante tiempos inmemorables, los hombres se han preguntado sobre el funcionamiento de las cosas. Este tipo de inclinación dio lugar a la filosofía y luego a las distintas ciencias que en la actualidad conocemos. El análisis entonces surge con el propósito de llegar al conocimiento de los distintos fenómenos que no conocemos, ya que el análisis nos permite dividir temas complejos en componentes mínimos, lo cual nos garantiza que a través de ese procedimiento aquellos fenómenos desconocidos pueden llegar a ser comprendidos. Para finalizar, hablaré sobre algunas características fundamentales que se deben tener en cuenta para el análisis de un texto, sobre todo cuando se trate de complejos ensayos o teorías, pues algunos textos resultan bastante difíciles de comprender y necesitamos realizar un análisis exhaustivo para no perder información o quizás terminar entendiendo otra cosa distinta a la que el autor quiso decir. La primera característica que debemos tener en cuenta al momento de realizar el análisis de un texto es traducirlo, pues nos permite estar formalizados con el vocabulario que presenta el texto y así poder identificar claramente las partes que componen el todo que queremos analizar. La segunda característica que se debe tener en cuenta es realizar una lectura comprensiva. En esta lectura es cuando empezamos verdaderamente a preparar el texto. Debemos tener en cuenta el subrayado de términos que serán claves en la comprensión del texto, el subrayado de ideas fundamentales que nos servirán para la construcción de nuestro tema, el subrayado de ideas secundarias que reforzarán o complementarán a las principales y que pueden servirnos a veces para el análisis y el comentario. También debemos tener en cuenta las anotaciones marginales, que serán muy útiles porque a partir de ellas se realizará el análisis del texto. Después de haber desarrollado los anteriores pasos, iniciamos con el análisis en sí del texto, y este se divide en análisis externo y análisis interno. El análisis externo es el tipo de lenguaje o historia que utiliza el autor para contar o redactar su análisis. En el análisis interno se trata de extraer los términos subrayados en la preparación y definirlos en unas pocas líneas para que nos sirvan de apoyos textuales. En este punto se deben separar ideas secundarias de las primarias, para identificar las ideas más relevantes de las básicas en el texto y entrar a cuestionarlas o refutarlas con argumentos, o quizás también apoyarlas con otros autores que hablen del tema. Y para finalizar entramos en la etapa de construcción del tema, en donde después de haber hecho la previa extracción de los términos de ideas fundamentales y teniendo en cuenta las anotaciones marginales realizadas en la fase preparatoria, entramos a construir el tema, no saliéndonos de lo planteado en las líneas del texto, es decir, apoyándonos en lo subrayado. Y una vez realizados los puntos esenciales, se debe construir el tema a través del conocimiento y las ideas aportadas del texto.